Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Tu Tiempo es Ahora? Soy el anfitrión Aarón Hernández y te doy la bienvenida a este espacio donde compartimos la palabra de Dios. En esta ocasión quiero compartir contigo una palabra centralizada en el libro de Génesis capítulo 37. Y hoy vamos a comprender cómo lograr alcanzar nuestros sueños. Y primeramente quiero comentarte de que en la vida hay dos clases de sueños que nosotros podemos lograr alcanzar. Por un lado encontramos los sueños personales, los retos, las metas, lo que uno desea alcanzar y cómo desea verse. Pero por otro lado, vemos que hay un sueño que no es el sueño personal, es el sueño de Dios. Y sabes que cómo nosotros logramos descubrir el sueño de Dios. Bueno, a medida que nosotros buscamos a Él, que nos conectamos con Dios, es de la manera que nosotros vamos a poder descubrir el sueño de Dios. Y en el libro de Génesis podemos ver nosotros a un joven que pudo lograr el sueño de Dios, consolidarlo. Y estoy hablando naturalmente de un hombre llamado José. Dice la palabra que este era un joven de aproximadamente 17 años. Y la palabra enseña que era un hijo muy amado por su padre. Y en cierta ocasión su padre le había regalado una túnica de colores, una túnica que era la última moda de ese tiempo. Y sabes, cuando este joven creció, él tenía hermanos, pero sus hermanos no le amaban. Sus hermanos le rechazaban, le tenían celos, le tenían envidia. En cierta ocasión ellos tomaron a José y lo llevaron a un pozo y le quitaron esa túnica de colores. Esa túnica de colores tenía un significado y era de manera algo simbólico de lo que Dios tenía preparado para este joven. Sin embargo, los celos, la envidia de sus hermanos, el rechazo, le llevaron a este joven a depositarlo en un pozo. Y ahí este hombre llamado José ahí cayó. Y cuenta la historia en todos estos pasajes que encontramos en el capítulo 37, capítulo 39. Vemos nosotros toda esta historia tan triste, este sueño de parte de Dios que le había dado a José. Desde muy temprana edad José había soñado que él era un trigo abundante y que él podía bendecir a todas aquellas personas que estuvieran cerca de él. De manera que este joven pudo entender un propósito de parte de Dios para con él. Sin embargo, no le fue fácil, como tal vez a ti la vida no te ha sido fácil. Tal vez tú has luchado, has batallado y quizá te puedes identificar mucho con la vida de este personaje. Pero quiero decirte que este hombre, estando en el pozo, luego pasaron las horas y cerca de ese lugar también atravesaron unos mercaderes. Y sus hermanos, viendo la manera de poder tomar algo de dinero por la vida de este hombre, le sacaron y le vendieron. Ahora este hombre es soñador, porque era como se distinguía José, como José el soñador. En el transcurso de un sueño, siempre habrá personas que van a tratar de matar ese sueño, van a tratar de debilitar tu fe, tu confianza. Y muchas personas hoy en día vemos que han pasado los años y ya las vemos sin motivaciones, las vemos sin pasión, sin alegría, sin un propósito claro. ¿Sabes? En esta ocasión, este joven le sacaron de ese pozo y le llevaron y le vendieron como un esclavo. Ahora, en este momento en la vida de José, que él está pasando ahora de ser el hijo consentido de papá, ahora estaba pasando a una condición de esclavo. Y sabes, le llevaron a cierta ciudad de Egipto y estando allí, como se exhibe la fruta, como se exhibe, nosotros lo podemos ver en la zona centro, cuando llegan las camionetas con melones, con elotes y con toda la mercancía. De la misma manera se estaba exhibiendo José. Y cierto hombre llamado Potifar, dice la palabra que le vio y le pareció buen joven, de manera que pagó el precio por él y lo llevó a su casa. Pero este joven, estando lejos de casa de su padre, estando sin hermanos, sin parientes, sin alguna persona que pudiera brindarle ayuda, de poderlo rescatar de esa condición de esclavo, quiero decirte que él lo que nunca perdió fue a Dios. Tal vez tú has perdido muchas cosas en la vida y no tienes en quién apoyarte. Nosotros podemos aprender en esta ocasión que este hombre llamado José nunca perdió el contacto con su Dios. De tal manera que este hombre, cuando llegó a casa de Potifar, de este empresario, dice la palabra que él empezó a hacer todos los quehaceres sencillos de esa casa. Y en el transcurso de el trabajo que él desempeñaba, él lo hacía de una manera excelente. Y este hombre empezó a verlo, a observarlo, Potifar, y empezó a ver que se distinguía por excelencia. Y cuando él platicaba, él
podía compartir lo que había sucedido en casa, cómo el rechazo, cómo los celos, cómo la envidia de sus hermanos, pues le habían llevado a venderlo como un esclavo. Sin embargo, Potifar, viendo que era un joven excelente con principios divinos, este hombre decide cambiar el concepto de esclavo a ser un mayordomo. Y por las actividades de Potifar, este hombre viajaba constantemente, de tal manera que un día Potifar lo establece como su mayordomo y lo deja al frente de muchos negocios que este hombre llevaba. Pero la esposa de Potifar se fijó en él. Ella le habló y le pedía insistentemente que ellos dos tuvieran un encuentro de intimidad. Este joven era un hombre que tenía tan en claro el sueño de Dios, de manera que por nada negoció. En muchas ocasiones las tentaciones vienen a las vidas de las personas, pero quiero decirte que este hombre se mantuvo firme. Si tú te mantienes firme y buscas a Dios, no buscas atajos en la vida, yo quiero decirte que Dios te va a colocar precisamente donde Él ha soñado que tú debes de estar. Y este joven, dice la palabra, que la rechazaba a la mujer y le decía: no, mi señora, yo no puedo hacer eso, yo no puedo defraudar, yo no puedo ser desleal con mi patrón, porque él me compró, me ha dado buen trato y luego ahora ya no me trata como esclavo, ahora me ve como su asistente personal, de manera que yo no podría hacer eso, yo no puedo fallar. Y esta mujer, al sentirse rechazada, humillada ante los desplantes de José, un día apareció Potifar y le dice: Potifar, el esclavo que tú compraste intentó abusar. De manera que entonces José fue acusado de intento de violación y pasó por 15 años en la cárcel. 15 años de silencio. Y nosotros vamos a pensar: ¿y qué pasaba por la mente de José? Y es obvio que una persona que pasa por todos estos tipos de problemas, claro, puede llegar a caer en la depresión. Es común pensar aún en el suicidio. Y bueno, también pues vivir de una manera amargada y frustrada. Pero sabes, cuando José llegó a la cárcel, José llegó, él no llegó triste. Claro, la situación era triste, pero este hombre no perdía la alegría, no perdía el gozo. Este hombre empezó a acomodar todas las cosas, de manera que el director de ese lugar, de ese centro de readaptación, él podía ver que desde la llegada de José, las cosas habían cambiado en ese lugar. La mentalidad de los reos empezó a ser transformada. Y sabes, un día llegaron allí dos hombres que tuvieron un sueño. Uno de ellos era un panadero y el otro era un copero. Y en este sueño se lo contaron a José y José les dio la interpretación. Pero al copero le habló y le dijo: tú de este lugar vas a salir y vas una vez a ser restaurado, vas a servir una vez más la copa del rey. Acuérdate cuando tú estés allí, acuérdate, mira que yo no he cometido ningún delito y sin embargo pues aquí estoy. Y sabes, en este tiempo de silencio, en este tiempo en donde parecía que Dios no estaba, quiero decirte que las ofensas, Dios las conduce, Dios las transforma para que sean tu mayor bendición. Y sabes, después de que este copero llegó al palacio y una vez más fue restaurado en su lugar, un día el faraón tuvo un sueño y él habló y dijo: yo tuve un sueño, pero no sé la interpretación, desconozco todo lo que ha pasado en este sueño. Y el copero entonces le dice: mi señor, estando yo en la cárcel, yo tuve un compañero que este hombre yo también tuve un sueño y él me interpretó el sueño y él me dijo con exactitud, y yo sé que si él viene, yo sé que él le puede dar la interpretación. Y este hombre, el faraón, se alegró y dijo, pues lo mandó llamar. Y sabes, dice la palabra que José se arregló, él se rasuró, se preparó para estar frente al rey. Ahora, los problemas que él pasó son los mismos que tú y yo pasamos, pero sin embargo, él nunca soltó los principios de Dios. Él nunca se separó de Dios. Él nunca le reclamó ¿por qué me sucede esto? Sino que él desde muy temprana edad logró comprender el sueño de Dios. Y esto quizá es lo que nos está haciendo falta en este tiempo: conocer, descubrir el sueño de Dios. De manera que José salió de la cárcel y llegó al palacio, y estando frente al rey, y le empezó a compartir: usted vio en un sueño 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y la interpretación es la siguiente. Y él empezó a mostrarle: las 7 vacas flacas representan 7 años de pobreza, mientras que las otras vacas gordas representan la abundancia, la prosperidad. Y entonces el faraón dio un edicto y dijo, él declaró: después de mí está José, y después de José no hay otro hombre que tenga mayor autoridad, mayor dominio sobre toda esta tierra de Egipto. Y sabes, a partir de allí José
pasó de ser un reo y de ser un esclavo a ser el gobernador de Egipto. El hombre más importante y más influyente en la vida del faraón era José. Y en una mañana, llegando unos hombres al palacio, ellos llegaron pidiendo poder comprar alguna mercancía. Y cuando estos hombres llegaron, José, claro, habían pasado los años, José estaba irreconocible. José vestía de una manera diferente. Sin embargo, cuando él ve a esos hombres, él puede reconocer que son sus hermanos. Y cuando él los mira, ellos no lo pudieron reconocer a él, pero sin embargo José sí. Y José pudo entender el sueño que tenía desde pequeño, de que él iba a poder brindar la ayuda a miles de personas. Y sabes que ese día se estaba cumpliendo ese sueño de Dios. Este hombre, en medio de la crisis, cuando sus hermanos tuvieron que emigrar para solicitar el apoyo a Egipto, estando José ahora de gobernador, él pudo compartirles. Y en cierta ocasión, él se reúne con ellos en cierto salón del palacio. Y allí él se presenta y les dice: yo soy José, el que ustedes vendieron. Y estos hombres se quedan sorprendidos y pensando ahora: José nos va a llevar a la cárcel, José tal vez nos puede condenar a la muerte. Pero José les habla y les dice: no, no teman, porque lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo ha conducido para bien. Así es que quiero decirte que esa fue la excelente conclusión, el sueño de Dios. Cada persona que se conecta con Dios, quiero decirte que aunque vengan las circunstancias difíciles, aunque Satanás trate de afectarte, quiero decirte que si tú caminas con Dios, este joven pasó muchos problemas, pasó muchas circunstancias difíciles, sin embargo, nunca cayó en la depresión, tampoco cayó en la amargura. Y tú puedes decir: bueno, pero ¿por qué no cayó? No porque era un superhombre, no, simplemente porque él tenía una relación muy estrecha con su Dios. Así es que esto es lo mismo que nos puede acontecer a nosotros si aprendemos a vivir dependiendo de parte de Dios, porque lo que Dios ha pensado para ti, solamente ha pensado hacerte bien y no hacerte mal. Quiero invitarte en esta ocasión para que tú hagas esta oración, así como José lo hizo. José vivía cerca de Dios. Te invito para que conmigo hagas esta oración. Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis pecados. Hoy te recibo en mi corazón como mi Dios y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, gracias por recibirme hoy como tu Hijo. Y a ti, Espíritu Santo, por acercarme a tu presencia. No permitas que me separe de ti. Amén. Ahora que acabas de hacer esta oración, quiero felicitarte. Eres bienvenido a la familia de Dios. Tan solamente tienes que empezar a conocer a Dios. ¿De qué manera tú puedes conocer a Dios? Bueno, asistiendo a la casa de Dios, asistiendo a Ciudad del Rey. Si no tienes algún lugar en donde tú te congregas, bueno, pues te invito, eres bienvenido. Las puertas de Ciudad del Rey están abiertas todos los viernes a las 7 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde. Te invito para que en familia juntos conozcamos más a Dios. Si tienes alguna necesidad y deseas que esté orando por ti, tan solo envíame un mensaje. Hazme saber: pastor, necesito que ore por mí, que con gusto oraremos y Dios hará un milagro a tu favor. Vuelve a soñar, que no te roben la esperanza de creer. Vuelve a soñar, siempre hay un nuevo amanecer. Vuelve a soñar.